Bendiciones, hermanos. Eh, eh, Ahora quiero hablarles de del desierto, ¿no? Mm, eh, Mi esposa me comentó, primeramente, la hermana Francis nos comentó que después de que nosotros hablemos con nuestra boca las maravillas que Dios, que Jesús, Yeshua, hizo en nuestras vidas, va a venir el enemigo a querer quitarnos ese triunfo, esa corona, esa motivación, esa victoria, ¿no? Que tuvimos en Cristo Jesús. Y es ahí donde tienes que, tu fe es probada, ¿no? Y así como en el Israel sufrió en el desierto muchas pruebas, ¿no? Los becerros, que Moisés se fue al monte Sinaí a ver a Dios 40 días y 2 veces. El becerro de oro, las quejas de Israel, la plegaria de Moisés que le decía Señor, ¿no? Y el Señor decía, apártate, yo voy a darte un mejor pueblo que este. Porque todo el tiempo ya saben, no, y es que para qué me sacaste de aquí, si allá teníamos todo, las comodidades, ¿no? Tenían todo, la comida, aunque fuera, como dicen, de mala calidad, pero tenían algo, ¿no? En el desierto pasaron muchas cosas, pero en vez de agradecerle a Dios y en vez de postrarse ante Él y pedirle, perdón hermanos, y pedirle a Él que lo sustentara con alimento, con bebida, ¿qué pasa? Todo el tiempo se quejaba Israel, todo el tiempo su pueblo se quejaba, ay, ¿para qué me sacaste de ahí si yo tenía carne en Egipto? Ay, ¿para qué? Y danos agua, y danos de comer, y danos esto, y danos aquello. Y pues todo era contra Moisés, ¿no? Moisés, le iban y le decían, Moisés, es que, ¿para qué nos sacaste de Egipto si no comemos? Nos vamos a morir de hambre. Y ahí va Moisés y le decía al Señor, Señor, ayúdalos, mira, que no se, que sufren, que no pueden comer, que tienen hambre, que tienen sed, que tienen esto, que tienen aquello, bueno. Hasta cuando una maldición cayó sobre el pueblo y todos empezaron a tener lepra hasta que Moisés oró y hizo en una rama puso una serpiente de oro, me parece. Perdón, y todos aquellos que veían a los ojos de la serpiente se sanaban. Y eso hace alusión, como dice un hermano, es la sombra de Jesús, ¿no? Crucificado en un madero, en una cruz, en un tablo, en una tabla, que tú lo ves y crees que él ya no está ahí, que está resucitado, está vivo, puede ser libre y sanado. Entonces, pasaron muchas cosas, ¿no? En el desierto, pruebas. Después vemos cómo, perdón, cómo hasta Jesús fue al desierto, ¿no? También, si mal no me acuerdo, Elías se fue al desierto también, hasta, perdón, a estar ahí con el Señor. Y estuvo ahí en el desierto mientras lo perseguía Isabel. Mientras lo perseguía Jezabel, estuvo en el desierto mucho tiempo. Eh, Juan el Bautista también estuvo en el desierto hasta que llegó el momento en que se volvió a acercar al pueblo de Israel. Y todos, y Jesús, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo o Yeshua HaMashiach, también estuvo 40 días en el desierto, ¿no? Muchos dicen que en ese tiempo estuvo leyendo, estuvo aprendiendo la palabra. Otros dicen que estuvo en la presencia del Señor, como lo estuvo Moisés. Entonces, eso, órenlo y que Dios les revele lo que realmente, y si Él quiere, ¿no? Perdón, hermanos. Si Dios quiere, se los va a revelar.
Porque, como le digo a muchos, si no está en la palabra, a veces es que hay cosas que no debemos de conocer y otras cosas que han quitado, que han quitado de la palabra, ¿no? Pueden ser las dos cosas, por eso les digo, oren al Señor y si es algo que se quitó, pues saben la verdad. Pero bueno, también él estuvo 40 días en el desierto, ¿no? Y si recuerdan, Jesús después de eso fue tentado. ¿Por qué? Porque también tenía hambre y me acuerdo, el demonio, en la palabra dice que vino el demonio y le dijo, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y después dijo, eh, lo llevó a una ciudad alta y le dijo, salta y vas a ver que te van a enviar ángeles, tu padre. Y otra vez, este, la otra era de, sí, que si se arrodillara ante él y lo adorara, le daría todo. Y Jesús contestó con la palabra, hermanos. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No tentarás a tu Dios. Y por último, solo a tu Dios adorarás. Él contestó con la palabra, con la espada, del Espíritu, con la palabra misma. Entonces, simple y llanamente es lo que hay que hacer. Contestar. Y ese desierto puede durar el tiempo que se necesite para que tú aprendas una lección o madures espiritualmente. Ya habíamos hablado de lo que es madurez espiritual. Entonces, simple y llanamente, hermanos, así, como se los digo, hay que saber primeramente discernir, tener sabiduría y hay que pedirla. Nadie es sabio, todo viene a través de Dios. Y lo segundo es que tenemos que aprender muy bien la palabra. Hoy con unos hermanos, hablando de este tema, ellos concuerdan que antes de leer otros libros, porque puedes leer a Rebecca Brown, a Derek Prince, a David Powson, a Watchman Nee, a muchos otros, a Rita Cabezas, puedes leer y puedes escuchar libros de ellos, ¿no? O apócrifos, pero primero tienes que estar firme en la palabra de Dios, en la Biblia, porque todo tiene que ir a través de ello. Otro hermano nos decía que es como el filtro que tenemos que tener. Todo tiene que pasar a través de las escrituras y si está en las escrituras, entonces es de Dios. Entonces, antes de cualquier cosa, un desierto es donde no hay nadie, no hay nada. Mi esposa está viendo, también yo con ella, los 10 mandamientos en donde en esa película Moisés es enviado al desierto como castigo, ¿no? Por ser, por no ser hijo real de la hermana del faraón. Entonces, perdón, eh, en la película se ve cómo camina y camina y come y bebe hasta que sus fuerzas ya no quedan más y se desmaya, pero sobrevive. Y cuando encuentra a las hijas de Jethro, eh, le dicen solamente si Dios te ha acompañado en tu viaje pudiste haber atravesado el desierto. Entonces vemos cómo después de mucho tiempo en el desierto, Moisés pudo llegar a donde Dios quería que llegara. Después del bautizo de Jesús,
Perdón, hermanos, disculpen. Después del bautizo de Jesús, fue que el Espíritu lo transportó al desierto. No antes, hermanos, ahí se ve muy claramente, ¿no? Como dices, wow. Bueno, son dos partes, ¿no? Y ahora, eh, el desierto, como les dije, no hay nadie. Eres tú contra un sol abrasador, contra un frío en la noche muy fuerte. No hay mucha agua, no hay que comer. Entonces estás solo con la presencia de Dios. Entonces ahí te das cuenta que no son tus fuerzas, sino el Espíritu de Dios actuando sobre ti. eh, ¿Qué más podemos decir del desierto? El desierto también trae reflexión. Muchos alucinan por el calor, pero otros reflexionan acerca de lo que están viviendo. Entonces, por una parte estás tú con Dios. Otra parte es que no hay nadie cerca de ti. No hay nadie a quien tú le pidas ayuda, solamente Él. Eh, a las, perdón, las alucinaciones o el que medites, ¿no? Yo puedo estar seguro de que Jesús meditó mientras estaba en esos 40 días en el desierto. Meditó. Entonces, bueno, también te sirve para meditar. Y, por último, aunque parezca imposible, hay vegetación. Me pueden decir, sí hay cactus y no, también ahí nace la rosa de Sarón, una rosa que es blanca, blanca. Entonces, eh, también hay cosas hermosas en el desierto, ¿no? Cosas peligrosas como serpientes y escorpiones. Pero la palabra también dice, nosotros estamos capacitados o tenemos la autoridad de pisar serpientes y escorpiones. Refiriéndose también a los demonios, obviamente. Bueno, entonces, cuando te lleva al desierto nuestro Señor Jesucristo, es por dos cosas. Para que tú aprendas algo y para que tú vayas confiando más en Él día tras día. No en tus fuerzas, no en tu dinero, no en tu esposo, no en tu esposa, no en tu familia, no en tu trabajo, pero mucho menos en hombres. Y pasas por ese desierto porque a veces, yo creo que mitad y mitad, la primera mitad es que abriste algo, hiciste algo malo y tienes que pagar las consecuencias, pero Dios es misericordioso y entonces te ayuda. Pasas por ese desierto para que te definen como oro. Y por otra parte, porque Dios quiere que madures y te pone ciertas pruebas para que tu fe crezca, para que tú crezcas y lo busques más. Son pruebas difíciles, complejas a lo mejor, pero Dios sabe que tú estás capacitado para llevar a cabo su propósito y el plan. Pero ahí es donde, en el desierto, es donde uno forja un carácter y una madurez espiritual, pero la fe la incrementa más. Y también, por ejemplo, puedo decir, en el desierto no hay agua, a lo mejor en los cactus, como muchos dicen, ¿no? Pero no hay agua en sí. Entonces, nosotros debemos de comer la palabra y de beber de esas aguas vivas para limpiarnos, ¿no? Su espíritu dentro de nosotros para limpiarnos a nosotros mismos o limpiar a otros. Pero pasamos por el desierto, hermano, para madurar, para comprender ciertas cosas que al final de ese desierto se nos revelan y comprendes, fue por eso que pasó esto, fue por aquello que pasó aquello. Y como les dije, tiene uno que ser humilde para saber que se equivocó.
para saber que, para saber que a lo mejor uno erró y pedirle perdón a Dios. Y lo vemos con Israel, ¿no? Cómo eran estas peticiones, y Dios les daba y les daba. Primero que la comida, les dio maná. Después que la carne, y les dio codornices. Después que el agua, y salió agua de una roca. y sus vestidos no se desgastaban. Imagínense con un solo vestido o con dos puestas, yo creo. Y duraron 40 años y su ropa seguía como nueva, no desgastada, no con hoyo, nada. O sea, si nosotros tenemos ropa de hace, que les gusta, 1 año, 2 años, que úchala, ya están, ya están despintadas, ya están rotas, ya están muchas, ¿no? Pero en el desierto conoces a Dios, vas conociéndolo. Si tú te vas a Él, porque también el desierto sirve para acercarte a Dios, pero también sirve para alejarte de Él. Si no estás firme en la roca, digo, tampoco Dios te va a dar algo que no soportes, eso tenlo por seguro. Pero como vimos, Satanás puede venir a tentarte. Y es ahí donde tú te puedes alejar de Dios. Debes de estar firme en la palabra, debes de estar firme en tu fe, en tus creencias, para que Satanás no te tiente. Porque si no, te va a tentar. No tentó a Jesús. Pero si tú no sabes la palabra, no vas a poder contestar y no vas a poder, como dice la escritura, resistir al diablo, y él huirá de ustedes. Y hay muchos hermanos que en el desierto también pueden ser engañados con ilusiones de que estás en el desierto y a lo mejor te encuentras con un pastor, con un hermano, con un rey, que te dice: no, hijo, por ahí no vayas, mira, mejor vete por aquí. Entonces, también puede servir para alejarte de Dios. Por eso tienes que estar firme y conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios en tu vida, porque si no, pues puedes caer en un engaño de Satanás fácilmente. Y lo digo por mi experiencia misma. También la palabra dice que esté firme, cuide que no caiga en tentación o en trampas. Y muchas trampas de Satanás sobre todo esto es: yo ya lo hice todo, bueno, Jesús ya lo hizo todo, ya no tengo que hacer nada. O yo tengo el poder, como los amos del universo, ¿no, Jimán? Yo tengo el poder. Y muchas otras trampas, ¿no? Yo ya soy cristiano, vengo de una cuna de una familia cristiana, pues ya. Yo por ende, porque el linaje, por el ADN, ya soy salvo. Y pues no, la palabra lo aclara muy bien: el que crea en mí, en Jesús, será salvo. No el que nazca en una casa cristiana o en una cuna cristiana o en una cuna de oro. Y hay muchas trampas más, ¿no? El conocimiento envanece, hermanos. La sabiduría es el temor a Dios, a que lo pierdas, no a que te castigue, porque Dios no castiga. Y ese es otro tema muy importante. Dios no castiga, es justo y te da lo que tú mereces por tus acciones. Muchos también, otra trampa del enemigo es: no, nosotros no debemos hacer nada, porque uno no debe gloriarse en sus hechos, en sus acciones, ¿no? Yo no me glorío en hacer cosas, pero si Dios me manda a hacerlas, yo lo cumplo. Y puedo testificar que Dios me habló, me dijo que fuera así, asado, y lo hago, y me bendice. No como muchos creen que: ay, voy a que me bendigan y me va a dar dinero y una casa y un coche, y no. No, esas bendiciones no, es las bendiciones del cielo, ¿no? No hacer tesoros en el cielo que la polilla y la destruyen, sino el orín, creo que dice. Sino hacer tesoros en el cielo. Obediencia, fe, creencia. Por eso te les digo, sus creencias tienen que ser fuertes, porque si no, como dice Pablo, van a ser como niños fluctuantes, o como un barco que el viento sopla para un lado y se va para ese lado, ¿no? Entonces, hermanos, si está pasando por un desierto, pregúntenle al Señor, acérquense a Él siempre, en oración, lectura de palabra, ayuno y vigilia. ¿Por qué? Porque como les dije,
Si no estamos velando, si no estamos despiertos, orando al Señor, pidiéndole al Señor, podemos caer en trampas de Satanás, y Satanás es muy astuto. No es creador, no es creativo, pero sí astuto. Entonces, por eso dice, ser mansos como las palomas, pero astutos como la serpiente, refiriéndose también a Satanás y a los demonios, obviamente. Entonces, hermanos, si está usted pasando, hermano o hermana, estás pasando por un desierto, pídele a Dios sabiduría, pero sobre todo humildad, para que tú puedas reconocer lo que Él te quiera mostrar en ese desierto, en esa prueba, en esa angustia. Porque si no sabes el propósito, la voluntad de ese desierto, es muy fácil renegar y decir, no, el Señor me odia, el Señor me castiga, el Señor esto, el Señor aquello. Porque no comprendemos cuál es la anchura y la dimensión del amor de Dios. Pero bueno, hermanos, eh, se los digo otra vez por experiencia. Jesús los bendice. Nos vemos.